Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 83 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitada el día de hoy, Pati Lara. ¿Cómo estás? Bienvenida, Pati. Muchas gracias, muy bien, también feliz de estar aquí. Gracias. No, pues bien emocionado, gracias por haber aceptado la invitación. Para la gente que no te conoce, ¿crees que nos puedas ayudar a platicar un poco de ti? ¿A qué te dedicas? ¿En qué proyecto andas, de favor? Claro que sí, yo soy comunicóloga y también activista por la no violencia. Eso es lo que puedo hacer como presentación. Excelente, pues todos tenemos una charla bien interesante el día de hoy. A Pati la conocí hace un par de semanas, bueno, ya no sé cuántas semanas son, en una edición de la Kermés Vegana Morelia. Por ahí hicieron una pequeña participación con unos títeres que por aquí nos vienen a platicar y que nos acompañan el día de hoy. Y se me hizo bien interesante porque dentro de lo que estábamos platicando antes de empezar la grabación, creo que es un momento bien esencial para empezar a hablar del tema de concientización en el tema del maltrato animal. Creo que actualmente hemos estado viendo que están sucediendo varias situaciones donde hay mucha violencia, donde no sé, como que es necesario que tanto las infancias como los papás, como los jóvenes, nos demos cuenta de que existe un maltrato animal, de que todavía seguimos fomentando incluso a través de nuestras acciones, a través del consumo, a través de un montón de situaciones, el tema del maltrato animal. Y creo que el del día de hoy es importante que empecemos a hablar de este tema porque estamos platicando incluso de que hace unos días tuvimos la fortuna también de ser partícipes y de estar presentes de la prohibición de la tauromaquia aquí en el estado de Michoacán, y fue un día bien mágico. Fue un día donde pasaron un montón de situaciones, donde pasaron un montón de cosas que de manera personal nunca pensé que iba a vivir, ¿sabes? Creo que el hecho de estar ahí y de presenciar también de que por fin se haya logrado un cambio tan grande aquí en el estado de Michoacán, que decíamos, no es algo pequeño, es algo muy grande. O sea, en realidad también es una pauta, porque estamos haciendo un cambio que en realidad veíamos muy lejano y ahora ya está sucediendo y ya es un hecho, porque también ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación aquí en Michoacán. Entonces, pues es bien mágico el pensar de que en realidad sí podemos cambiar las cosas, en realidad sí podemos empezar a cambiar el futuro, el presente, y entonces de eso va la charla del día de hoy. Me gustaría que empezáramos a platicar de esto. Vamos a empezar primero platicando acerca de este día, de este día que vivimos juntos. ¿Cómo lo viviste? Para ti, ¿qué representa que hayamos podido ser partícipes de este fin de la tauromaquia aquí en el estado de Michoacán? Para mí realmente es un paso muy importante porque sin duda alguna siempre he creído que el trato que le damos a los animales es justamente el reflejo de la sociedad que somos. Si nosotros estamos insensibilizando a las generaciones acerca del trato que tenemos con los animales, o sencillamente decimos no nos gusta y los maltratamos nada más por eso, porque no nos gusta, como si fueran zapatos, objetos, etcétera, los cosificamos, entonces estamos también formando generaciones insensibles de seres que sienten, de seres que sabemos que también tienen una sensibilidad y que ellos también están con nosotros y tenemos que aprender a convivir con ellos. Que son seres sintientes. Seguro. Y entonces, si damos este paso a la concientización y entonces ahora están prohibidos los espectáculos con animales que implican la crueldad, también estamos dando un paso muy grande como sociedad. Así que primero los toros, después los gallos, y además en este estado que tiene altos índices de violencia, la verdad es de que es un avance enorme. Te quiero compartir, le comentaba que el día que yo me empecé a involucrar con todo este movimiento fue un día que por ahí nos conocimos en el Palacio del Arte, aquí en Michoacán, y se me hizo bien curioso que ese día, mientras nosotros estábamos afuera, obviamente en una manifestación pacífica, estaban entrando muchos niños a este espectáculo, y de repente yo decía, wow, o sea, ¿cómo todavía existe un grado de inconsciencia de parte de los padres que de alguna forma llevan a sus hijos a presenciar ese tipo de actos violentos y sangrientos? Y no solo aquí en Michoacán, o sea, también hablamos de la República y de otros países, donde creo que el que los niños vean esta violencia que existe ahí
pues obviamente es algo que se queda en su inconsciente, o sea, es algo que también ellos empiezan a percibir como algo normal, y entonces esta violencia posteriormente ellos empiezan a replicarla en otros espacios. Entonces creo que también va mucho en ese sentido. Creo que es bien importante darnos cuenta que la educación que le estamos dando a las nuevas generaciones, la educación que le estamos dejando también a las infancias, a los niños, porque los niños y las niñas y los niños no son solamente de los papás y de las mamás que los engendraron, o sea, creo que son responsabilidad de todos, o sea, son responsabilidad de toda la sociedad. Entonces creo que también debemos de hacer una pausa y ser conscientes de qué tipo de espectáculos estamos acercando a nuestras infancias. Entonces, ese día me hizo reflexionar mucho en el sentido de decir qué presente le queremos construir a la nueva generación que vamos a dejar en la humanidad, ¿sabes? En una charla que tuvimos hace tiempo aquí dentro del podcast, platicábamos de que en realidad nosotros ya estamos siendo los ancestros de la nueva generación. Entonces eso me hizo replantear un montón de cosas porque dije, sí es cierto, o sea, en realidad nosotros ya estamos siendo esta parte de los ancestros y entonces tenemos que educar con el ejemplo. Y el ejemplo que nosotros le queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros niños es la no violencia hacia los seres sintientes, la no violencia hacia los animales. Lo decíamos ahorita, hace mucho tiempo no se lograba caer en este contexto de conciencia de que los animales también sienten, y ahora ya nos damos cuenta, tenemos mucha más información, creo que existe ya un gran movimiento. Me gusta de repente meterme a TikTok, me gusta mucho encontrar creadoras de contenido que hablan acerca de la no violencia, del veganismo, y son un montón de jóvenes que la están rompiendo, que están compartiendo su mensaje, que están dando su semilla, y se me hace bien interesante el pensar que somos una generación que estamos rompiendo un montón de creencias, somos una generación que estamos rompiendo un montón de patrones, somos una generación que queremos un cambio porque estamos cansados de la violencia que está en la sociedad y no solamente de manera externa, porque si existe un contexto de violencia en la sociedad, también existe un contexto de violencia en el núcleo familiar. Y creo que la mayor parte, a lo mejor, de las personas que me están escuchando, incluso yo lo puedo decir, hemos logrado experimentar la violencia en nuestro núcleo familiar. ¿Y de qué va todo esto? De la forma en la cual también nos educaron, de la forma en la cual también vimos desde muy pequeños cómo fueron tratadas otras especies y que todavía se está de alguna manera replicando, porque no hemos acabado todavía con la violencia. Logro comentarte que incluso todavía en la gente que yo conozco, ¿no? En mi familia, en mis amigos, en un montón de mi círculo, pues es gente que todavía no cae en esta conciencia de la importancia de cambiar hábitos, de cambiar patrones de consumo, nuestras conductas, hasta incluso nuestra manera de hablar. Es importante. Entonces, se me hace bien interesante de que efectivamente somos una generación que la estamos rompiendo, que queremos un mundo diferente, que queremos un mundo donde también los animales pues puedan disfrutar esta experiencia que todo el mundo estamos experimentando de una manera libre, de una manera que también ellos nunca han experimentado. Entonces, ese día que tuve la oportunidad de verlos ahí en la kermés vegana, con este mensaje tan importante, me voló la cabeza y dije, qué bonito, o sea, qué bonito que también, porque yo me senté hasta adelante con todos los niños que estaban ahí percibiendo la obra y se me hizo bien bonito de que los niños estaban bien atentos. Y así como lo decíamos hace un momento, como de alguna forma los papás, incluso la sociedad, que a lo mejor lo hacen de manera consciente o inconsciente, no lo sabemos, ahora nosotros podemos dar un mensaje totalmente diferente y entonces empezar a cambiar la información que le estamos dando a las nuevas generaciones, empezar a cambiar estas semillitas que les estamos nosotros dejando para que se empiece a crear un nuevo mundo y este nuevo mundo que no tenga violencia. Entonces, pues ese día me gustó mucho tu propuesta, o sea, me gustó mucho la propuesta que ustedes estaban manejando, el mensaje que daban ahí de la parte de la no violencia contra los animales, contra los perros, contra los gatos, pues en realidad como contra todos los animales. Y
platícanos un poco del proyecto, platícanos de qué va, platícanos de los personajes aquí para que la gente empiece a conocer un poquito más. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Mira, este es un proyecto y le tengo que dar crédito muy especial a Beto Castillo. Beto Castillo es un productor musical, él es cantante, él también hace doblaje, es la voz del Doctor Strange en español. Entonces seguramente mucho de tu auditorio evidentemente debe conocerlo, ha estado en reality shows de algunas televisoras. Él es excelente, como decía, artista, y entonces todo ese talento lo ha puesto en estos personajes. ¿De qué manera? Estos personajes que ustedes ven ahorita en la mesa son parte de una obra guiñol que se llama Amigos por Siempre, pero son parte nada más, porque el proyecto abarca muchas cosas. Un proyecto de concientización de la no violencia a través de protección animal. Esto suena un poco loco para algunas personas, pero ¿qué establece este proyecto? El proyecto lo que quiere es que se haga la conexión entre el maltrato animal y el impacto que tiene en la violencia de la que todos hemos sido víctimas. ¿De qué manera? Y quiero decirles algo. Nosotros damos pláticas en escuelas de todos los niveles o también en empresas o incluso si tú tienes un parque en tu comunidad. Ahí nosotros vamos y llevamos una plática que es para todos, para adultos, para niños, para todos, porque la violencia nos impacta a todos. ¿De qué manera? Tienen en muchos países desarrollados estudios muy puntuales de cómo los asesinos seriales empezaron maltratando animales. Esto no es algo que haya sido estudiado profundamente en nuestro país o en otros países que tienen un menor desarrollo, pero sí es algo que investigaciones especiales de gente muy particular como sociólogos, como psicólogos, como criminólogos, lo tienen estadísticamente corroborado. Es decir, nosotros cuando vamos a la plática, y solo voy a dar un ejemplo, Edmund Kemper, conocido como el asesino de las colegialas, confesó que de niño disfrutaba destruir cosas, primero objetos, luego empezó a torturar y matar animales. Pero después eso ya no era suficiente y terminó degollando a su madre y violando y asesinando a decenas de mujeres. También, lamentablemente, estos hechos, como el de Edmund Kemper, se han reproducido en diferentes partes del mundo y en nuestro país particularmente también tenemos casos como el caso de Callejerito, que a lo mejor muchos recuerdan. Bucho era un canino que recibió una golpiza de 3 jóvenes en Nayarit y mordidas de los pitbull de estos jóvenes, que también los pitbull son muy estigmatizados malamente para peleas. Esto ocurrió en el 2010 y en Chihuahua en el 2015 el niño Christopher de 6 años fue asesinado por otros menores cuando jugaban al secuestro. Los responsables antes habían torturado y matado decenas de perros y gatos. Lo que quiero decir con todo esto es que en la gente que maltrata animales muy probablemente hay antecedentes de maltrato animal. ¿Qué pasó ahí? Que nadie les dijo que hacerlo estaba mal. Cierto. Entonces, como no los frenaron de inicio, incluso hasta lo fomentaron, porque cuántas veces los papás se hacen los oxisos y de que, ay, era solo un perro, pateó al perro de la vecina. O sea, incluso se les hace gracioso, ¿no? Que el niño está molestando al perrito, está molestando al gato, que le está jalando las orejas, o que lo está pateando y de repente es como, ay, qué curioso, ay, el niño, y de repente es como, no. O sea, también ahí entran los papás de generar esta conciencia de decir no, o sea, hay que parar y hay que hacer un cambio, hay que hacerle saber también al niño que lo que está haciendo es incorrecto, o sea, que también está dañando y que también está de alguna manera pues lastimando a otro ser. Entonces pues creo que es importante este mensaje. Claro, y muchas veces es porque también los niños están recibiendo ese maltrato en sus hogares, o sea, vienen de hogares de padres violentos
que entre ellos se están también violentando, se están disgustando y llegan incluso a los golpes. Entonces, ¿qué pasa? Es una escalera de la violencia. Sí. El papá llega con un estrés a su casa, se desquita con la mamá, posteriormente con los niños. ¿Y los niños contra quién van? Pues contra los más débiles, y son los animales. Cierto. Entonces, es una escalera de la violencia que el muro AC, que es la asociación que preside Beto Castillo, está tratando de convertir en una escalera de la virtud. ¿A través de qué? Justamente de pláticas de concientización acerca de esta conexión que existe entre el maltrato animal y la violencia social que todos vivimos. ¿Y qué hacemos? Justo lo que les decía, presentamos pláticas en escuelas, pláticas en comunidades, pláticas, incluso hemos ido a algunos eventos infantiles, que cumpleaños o Día del Niño. Entonces nos piden más bien la obra Guiñol, pero al mismo tiempo la obra Guiñol, aunque es con estos personajes y está muy bien musicalizada y producida, también el mensaje es para los papás. Así que nosotros llevamos esas pláticas de concientización también con estos ejemplos que sí son violentos, pero son reales. Son cosas que vivimos todos los días. Claro. Y aparte de todo esto, aparte de la obra Guiñol, pues también tenemos libros para colorear para los niños, pero es una capacitación o una educación integral. Y como bien dices, pues si sembramos en los niños la sensibilidad hacia seres más vulnerables que no tienen voz, que son los animales, pues también estaremos formando generaciones mucho más sensibles y conscientes. Claro. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 84 de la segunda temporada de Virtual. Cada vez estamos ya más cerca del episodio número 100 y la verdad me siento bien contento y me siento bien emocionado porque han sido un montón de charlas las que han pasado por este espacio y me emociona que ya estemos como en la recta de casi llegar a los 100. Wow. Y el día de hoy tengo una gran invitada que ya ha estado conmigo en este espacio y le agradezco muchísimo que haya aceptado nuevamente la invitación porque el día de hoy tenemos una charla bien interesante de que la idea de esta charla es reflexionar un poco acerca de lo que ha estado sucediendo últimamente en el mundo y también pues quizás tomar acción, ¿no? de algunas cosas que a lo mejor nos pueden empezar como a funcionar para tener una mejor vida y de eso va un poco la charla. Mi invitada el día de hoy pues me emociona porque está de regreso y sé cómo estás, bienvenida de regreso. Pues ahora este espacio porque no conocías este estudio y ahora ya estás en este estudio. ¿Cómo estás? Pues bien feliz de estar de nuevo aquí, de compartir en este nuevo espacio, de estar aquí contigo, ¿no? Y vamos pues evolucionando, ¿no? Sí, vaya, ustedes no están viendo todo lo que hay detrás, pero sí está evolucionando. Va creciendo la producción, sí. Va creciendo y todo eso es gracias a ustedes, la verdad que también están ahí al pendiente de cada una de las charlas ahí todos los martes. Me emociona porque un montón de gente confía en este espacio, un montón de gente también por ahí está al pendiente de todas las charlas y pues gente que también confía en venir a platicar a ese espacio, pues la verdad me llena mucho de emoción. Y dice, para la gente que no te conoce, platícanos nuevamente, recuerda a la gente a lo mejor que a lo mejor no ha escuchado tus episodios pasados, si no los han escuchado, vayan a escucharlos también. Sí. Hemos tenido, hace un año tuvimos una charla bien interesante del Día del Niño, entonces pues también ahí vayan a buscarla, estuvo bien interesante, por igual, ¿cómo ves? ¿Nos ayudas a presentarte para que Claro que sí, conozca? Con mucho gusto. Pues mi nombre es Iselva y soy psicóloga holística. También soy de oficio costurera, bordadora y herbóloga. Entonces, pues por aquí encantada de compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Me encanta. Gracias por haber aceptado la invitación. Y el día de hoy, como les decía, vamos a tener una charla bien interesante porque, bueno, los vamos a poner en contexto y de ahí vamos a ir arrancando la charla. ¿Cómo ves? Perfecto. Hace unos días, creo que la mayor parte de la gente nos enteramos, por ahí en España y en Portugal tuvieron un apagón de alrededor de unas 18 horas, me parece que fue el pasado 28 de abril, y fue algo que sucedió y algo que impactó mucho a esas personas y que también resonó mucho en redes sociales, y yo estuve como que viendo cómo fue como ese efecto, y también como la gente como reaccionó y me hizo como replantear mucho también el qué sucedería aquí en México si también empezamos a tener ese tipo de efectos, que creo que para allá va un poco como la tentativa de que posiblemente podamos sufrir apagones también aquí en Latinoamérica.
y me hizo como replantear esta idea de cómo sería la vida si de repente cambiara en el sentido de cómo la conocemos, ¿sabes? Creo que actualmente pues estamos muy involucrados, ¿no? Con el tema de la luz, con el tema del Wi-Fi, que sin el celular ya no sobrevivimos, muchas cosas que también tenemos como en casa, pues todo está interconectado, los elevadores, o sea, creo que actualmente ya dependemos mucho de la electricidad, del internet, pero ¿qué sucedería si de repente pues, nos quedáramos nuevamente, ¿no? Sin electricidad? Y también como que me hizo replantear mucho en este sentido de creo que actualmente, pues sí, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial ha estado creciendo muchísimo y también se han dado datos, ¿no? De que la inteligencia también recurre al consumo de mucha agua y por lo tanto también al consumo de la electricidad. O sea, entre más vaya creciendo la inteligencia artificial, más va requiriendo, obviamente, energía y en algún momento, pues esto nos va a explotar en la cara. O sea, creo que el mundo actualmente ya nos dio los recursos que nos tenía que haber dado para subsistir y actualmente lo que estamos haciendo es como que exprimirle más y más y más y más a la tierra. Entonces creo que en algún momento, como sucedió en España, que pues dicen, ¿no? Que fueron ciberataques, que bueno, hay muchas teorías, ¿no? De lo que sucedió, pero creo que también una de las teorías, pues eso, ¿no? Que la Tierra pues ya no está dando, ¿no? O sea, la Tierra ya no nos está dando la mayor parte de los recursos que necesitamos y entonces pues creo que pueden empezar a surgir estos efectos y no solamente en España, que sucedió hace varios días, sino posiblemente nos pueda llegar a pasar aquí en México y en otros países de Latinoamérica y incluso en el mundo, porque incluso hay varias teorías que hablan mucho de eso, ¿no? De que nos vamos a quedar sin electricidad durante varios días, que posiblemente vienen guerras, que empecemos como a preparar nuestros kits de emergencia y entonces como que yo empecé a visualizar y también como a replantearme de, ok, si sucede aquí en México, si nos sucede a nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Sabes? O sea, ¿cómo reaccionaríamos el día de que literalmente nos quedemos sin electricidad? No solamente por 18 horas, o sea, 24, 48, 72, meses. Incluso semanas, incluso meses. O sea, ¿cómo reaccionaríamos? No tendríamos para comer, el refrigerador no funcionaría, obviamente la electricidad, no nos podríamos comunicar, el internet se apagaría, la comunicación quedaría errónea. ¿Has visualizado, has pensado tú qué sucedería con nosotros? Porque creo que actualmente las generaciones, y hablo de las generaciones más actuales, pues ya nacieron, ¿no? Ya nacieron en un mundo digital, ya son generaciones que, pues todavía incluso nosotros, ¿no? De que pues ya dependemos 100% del teléfono y incluso ya creo que no sabemos ni siquiera relacionarnos sin el teléfono, ¿no? Como que siempre tenemos como los miles de amigos en redes sociales, pero realmente en la vida real, o sea, en la vida normal, no sabemos convivir. Y se me hizo, vamos a estar platicando de todo esto, pero también se me hizo como bien curioso que la diferente forma de cómo la gente reaccionó ante este apagón, mucha gente pues entró como en esta paranoia, ¿no? De ¿qué vamos a hacer? El mundo se va a acabar. Y otra gente pues reaccionó de manera como bien diferente, ¿no? Que fueron la gente mayor también, pues de que salió a la calle a disfrutar del solecito, a disfrutar del no hacer nada también, ¿sabes? Como que sentí también hasta incluso como liberador, como de qué chido que se fue el internet, ¿no? Sí. O sea, qué chido que se fue el internet, qué chido que se fue la luz, porque nos da una pausa, o sea, nos dio una pausa obligada y entonces es como de, aquí en México, ¿tú cómo visualizas que la gente va a empezar como a reaccionar? Si llegáramos a ese punto, ¿has pensado qué sucedería con la gente? ¿Qué sucedería con nosotros? Ay, pues sí, creo que sí lo he pensado hasta creo que existen varias películas en las cuales también se nos ha presentado como esos colapsos, ¿no? Que pueden llegar a suceder. Y ahorita que dices eso de que alguna gente mayor salió y como que, ay, vida de nuevo, ¿no? Por así decirlo, porque pues sí, realmente acá está la vida real, fuera de los celulares y de la tecnología y de todo esto, de lo que dependemos ahora en la modernidad. Y hay una película en específico que ahorita no recuerdo el nombre, por ahí ya cuando la recuerdo la pasas, pero justo ya éramos como así acostados en la cama y conectados a un software y solamente salían robots, ¿no? A convivir y a trabajar y a hacer la vida, ¿no? Porque había demasiada delincuencia, se supone, ¿no? Entonces llega un momento en el que entra un virus a este software y se truena todo y entonces la gente tenía que salir con sus cuerpos, tenía
tenían que levantarse de la cama y empezar a andar en la vida, ¿no? Y justo había personas que cayeron en súper depresión de que no querían salir de ahí y que decían, es que no, ¿cómo voy a usar este cuerpo? Porque además utilizaban los robots así, ya sabes, ¿no? Como ellos querían. Claro. Y había quienes habían tenido ya meses, años en resistencia, ¿no? O sea, personas que en resistencia querían seguir utilizando su cuerpo, ¿no? Y entonces no lo abandonaban y entonces hacían todavía ejercicio y entonces todavía se levantaban y se alimentaban ellos mismos. Y ahí hubo esa diferencia, ¿no? Quienes estuvieron en resistencia, pues salieron a la que dice funcionales, ¿no? Con su cuerpo funcional. Y las personas que definitivamente nunca habían visto como esta posibilidad, pues no podían a veces ni moverse, algunos hasta con obesidad ya mórbida de que no se levantaban de ahí, con músculos atrofiados también, y entonces ellos pues aunque quisieran ni siquiera podían utilizar su cuerpo. Entonces eso ahorita me resonó muchísimo como con este tema, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en este momento con nuestro cuerpo, con nuestra vida en el día a día? Que puede ser nuestro kit de emergencia, ¿no? Claro. Como decías, ¿cuál va a ser tu kit de emergencia en una situación de esas? Pues, o sea, ¿con qué puedes tú salir, ¿no? Al mundo, a la vida real, ¿no? O sea, hay muchas películas, o sea, creo que también, yo soy como consciente de que de repente muchas películas nos han estado preparando para el futuro que vamos a experimentar. Esta película, bueno, no sé si la has visto, la película de Wall-E, donde se presenta a la humanidad como pues seres grandes, obesos, que no podemos con nosotros mismos, que la tecnología nos ha rebasado. Incluso hay muchas más películas. Esta serie de Netflix de Black Mirror, que de repente presenta futuros bien distópicos, donde pues también como que aterra un poco, ¿no? De lo que la tecnología ha llegado a hacer con la humanidad. Y de repente es como de, eso nunca va a llegar a pasar, pero si nos damos cuenta, la tecnología nos ha estado preparando para esclavizarnos aún más. O sea, más allá de que la tecnología se presenta como el gran liberador y que nos va a ayudar en la vida y en lo cotidiano, yo lo veo como al contrario, ¿sabes? Como que en algún momento la tecnología nos va a esclavizar tanto que cuando la tecnología, la inteligencia decida que ya no le somos funcionales, obviamente nos va a desechar. En cualquier momento nos va a desechar. O sea, también veía unos videos, ¿no? de Japón, de China, donde pues ya puedes pagar con tu cara, con tus huellas. Entonces, pues ya estamos tan reconocidos por el sistema, ya estamos tan reconocidos por la inteligencia artificial, que en algún momento, obviamente, si no le somos funcionales al sistema, si no le somos funcionales a la tecnología, fácilmente nos pueden eliminar. Entonces también es como la tecnología se nos presenta como el gran liberador, como que nos va a solucionar la vida, como que fácil, ¿no? Con un aplauso prende la luz, le dices a Alexa que controle tu agenda. Entonces todo ya estamos dependiendo tanto, pero creo que es al contrario, o sea, le estamos dando más poder. Y más y más poder para que en algún momento pues nosotros seamos literalmente la comida de la inteligencia artificial, la comida de la tecnología, y de repente como que pienso y digo, qué loco que se veía como algo tan lejano, pero ya nos alcanzó. O sea, ya estamos en este mundo donde los robots pues ya están siendo presentes, donde la inteligencia artificial está ya al 1000%, y de repente pues pasa esto, ¿no? Que se cae la luz, se cae la tecnología, y creo que también yo lo veo hablando de un poquito, ya poniéndonos en este lado conspiranoico. O sea, también siento que fue como una prueba del gobierno para saber cómo reaccionamos, ¿sabes? O sea, también para saber cómo reacciona la gente ante dejarlos así a la intemperie, cómo la gente podemos hasta incluso enloquecer, ¿no? Al sentirnos de que nos hemos desconectado de lo que creíamos normal. Porque lo normal no es estar conectado a la tecnología. ¿Qué tan dependientes están? O sea, también es como de cómo la gente reaccionamos cuando nos dejaron sin electricidad durante mucho tiempo. Entonces, pues creo que también ahí entra de que la gente puede entrar en estos brotes psicóticos de supervivencia, de no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, no saber cómo sobrevivir, ¿no? Ante ese tipo de situaciones. Y creo que es algo que ya tenemos en nosotros mismos, y no necesitamos más que solamente recordar cómo sobrevivir. Y les vamos a dar el día de hoy más o menos como
algunas orientaciones, no tips, vamos a orientarlos un poco de qué pudiéramos hacer, cómo volver a reconectar en el caso de que llegara a suceder esto, ¿no? En el caso de que llegáramos a quedarnos sin electricidad, sin conexión, cómo incluso prevenir, ¿no? Platicábamos, incluso decíamos de que es bien importante volver a conectar pues con habilidades, volver a conectar con la parte de relacionarte, aprender a transitar en las calles, a lo mejor sin el GPS, saber orientarnos, ¿no? De dónde sale el sol, cómo se mete el sol, los periodos, ¿no? También de lluvias, la luna también, que es como bien importante conectarnos con los ciclos de la luna, o sea, como que volver a reconectar con esta sabiduría que ahí está, o sea, que nunca se fue y es momento de empezar como a recordarla. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 85 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitada el día de hoy, Paulina Zamudio. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a Virtual. Ay, había sido mucho, pero estoy muy contenta de que me hayas invitado y Gracias. Poder compartir este espacio en conciencia, porque bueno, pues ya sabemos que la espiritualidad tiene una responsabilidad muy grande con el ser y con la multidimensión. Entonces, bueno, agradezco que me hayas invitado. Ahora también en este nuevo espacio. Ya sé. Habías estado en el anterior estudio y pues ahora también comenzando aquí un montón de cosas nuevas y bien mágicas. Y pues agradecido de que nuevamente hayas confiado en este espacio. Sé que va a estar la charla bien interesante, pero igual para que la gente empiece como a conocerte, ayúdame a presentarte, platícales un poco acerca de ti, a qué te dedicas, en dónde andas actualmente, de favor. Bueno, ahí va. Yo soy psicóloga, estudié en la UDEM y después de ahí empecé a meterme en el mundo del tatuaje como propósito. Sabemos que todos venimos con un propósito en nuestra existencia, pero qué bueno que la realidad va mutando, ¿no? Claro. Entonces, en este camino, cuando empecé en el tatuaje, me fui a otro país y ahí empecé a entender el tatuaje de distinta manera en un tema espiritual. Entonces, en aquel tiempo se utilizaba como la codificación y descodificación de tatuajes en el sentido espiritual, pero no sabía mucho como esos temas hasta que me fui adentrando. Y la primera parte de mi vida, pues con el tatuaje fue completamente mística y espiritual. Ya después creo que vas a mayor evolución, y no lo digo como ser un tema de un gurú, porque es lo que menos me interesa, pero creo que vas escalando o te vas preguntando temas de conciencia, y empecé a literalmente especializarme, y luego estudié constelaciones familiares, luego estudié un diplomado en habilidades terapéuticas, me adentré mucho con Fernando Sánchez en la biodesprogramación y finalmente pues acabé en la lógica global convergente, que es a lo que actualmente me dedico. Ajá, es algo así el camino. Ajá. Me encanta, pues seguramente vamos a explorar varios de los temas que traes ahorita y que nos estás platicando, pero bueno, vamos a arrancar la conversación y me gusta hacerlo siempre desde la gratitud. Me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecida por algo. Sí, claro. Estoy muy agradecida porque creo que todo es resonancia y creo que también es conciencia. Entonces sí estoy agradecido con esta conciencia que podemos tener como seres humanos para irla trabajando, ¿no? Y pues ahorita estamos en conjunto contigo hablando de esto y claro que estoy agradecida por mi parte física y de tener una experiencia en la tierra. Creo que le doy mucho valor a tener una experiencia en la tierra. Me encanta, me encanta. Vamos a empezar a conocerte. La idea de hoy es conocerte, como te lo decía, pero me gustaría empezar como a explorar y a lo mejor conocer una parte de ti que a lo mejor muchas personas no conocemos, conocer un poco de tu infancia. Okay. Paulina de niña, ¿cómo era? ¿Qué le gustaba jugar a Paulina de niña? Híjole, pues es que ahí empieza la verdadera historia, porque bueno, en ese contexto del pasado del que me mencionas tú, creo que siempre fui alguien que se cuestionó mucho, pero sé que es parte del propósito, ¿no? Yo creo que existe un propósito previo a la existencia que ya de alguna manera está codificado por el origen, ¿no? Entonces yo creo que Paulina de niña siempre me llegué a preguntar qué hacía yo siendo muy pequeña aquí, porque empecé a cuestionar el sistema familiar donde yo vivía. Yo vengo de una familia muy religiosa, demasiado cambiante, un papá súper ateo, que no creía en absolutamente nada, izquierdista hasta los huesos, y una familia de alguna manera súper religiosa,
Entonces me chuté todo el tema de la religiosidad. Y yo cuestionaba mucho esa parte porque no entendía esa separación, ¿no? Entonces, si me preguntas a qué jugaba Paulina, como hubo mucha exigencia por parte de mi papá de siempre sacar 10 o de siempre de concentrarme en la escuela, es como crecer con un tema militarizado en la educación. Y eso no lo critico, sé que tiene un potencial, pero si me lo preguntas como niña, claro que tuvo que haber existido, como todos tenemos algún trauma emocional, porque siempre he tratado de ser lo mejor, y es desgastante. Claro. Entonces me concentré mucho con el tema de las matemáticas desde niña y creo que ahí era mi mayor fuga, ¿no? Fuga, los números. ¿Tenías algún sueño de chiquita para hacer cuando fueras adulta? Fíjate que sí, me gustaba mucho el tema de entender por qué el mundo funcionaba así, o sea, pero a través de educar. Okay. ¿Sabes? Siempre estuvo ahí, como que yo me ponía a platicar con más niños o en la primaria me mandaban a competencias y siempre fue como esta parte educativa, ¿no? Que en ese tiempo pues no encontraba el sentido. Sí, visualizar ser como maestra, como estar enfrente como estar del ahí. grupo, sí, así. Inclusive en el espejo pues te ves y empiezas a hablar o cuando estás en competencias regionales, no sé si te acuerdas que hacían antes, y entonces como que yo practicaba, ¿no? Como esta parte de entender y eso siempre me ha llevado en el mismo camino. Me encanta, me encanta. Oye, ¿y cómo fue que fuiste creciendo y de repente entraste a la onda de los tatuajes? ¿Hubo algún momento donde te empezó a llamar la atención? ¿Cómo fue esa conexión que empezó a llegar a ti? Fíjate que esa conexión sucede cuando yo estaba en la universidad y entonces, ya me voy a destapar, pero pues se vale. Yo estaba haciendo una tesis acerca de Cherán, sobre la autonomía y el indigenismo en esa comunidad y sé que era un tema muy político, ¿no? Entonces esa parte política la traía de mi papá. Sí. Y de mi familia paterna. Entonces yo me voy para allá a hacer la tesis y tú sabes que cuando ya entras en temas políticos tienes aquí una percepción que no alcanzas a comprender, que obviamente te va a conectar con otros conflictos futuristas, ¿no? Entonces en ese tiempo yo era de muy izquierdista y todo lo basaba en el tema de la revolución. Cuando estaba ahí en la universidad empezó a ocurrir que me voy para allá, se viene un conflicto. Para no hacer el cuento largo, tú sabes que todo el monitoreo existe del gobierno a través de las redes sociales y caigo justamente en una situación legal muy fuerte. Entonces, en ese tránsito de caer en una situación legal muy fuerte, pues la beca que yo quería a la UNAM se va literalmente por los suelos, a pesar de que la escuela, y sí tengo que ser sincera, y maestros me apoyaban, contra el gobierno, pues en ese tiempo, ¿quién? Y no sé si actualmente igual. Entonces me doy como a un lapso para poder comprender que yo no podía venir a querer cambiar un mundo político sin haber entendido un mundo multidimensional. Sí. Pero bueno, eso me cae después. Llego al estudio de tatuajes porque tenía miedo. Obviamente ese proceso que pasé sí fue traumático, muy traumático. Entonces fue con la ley, estuve llevando un proceso así, jurídico, y al final de cuentas pues se dan cuenta que no era como lo habían contado, y sé que de esos casos has tenido mucho, y llevo un estudio de tatuajes de un amigo en lo que yo podía acceder a la maestría del UNAM, porque se había quebrado, porque me bajaron como de dar la charla sobre mi tesis, y porque ya no convenían las cifras de lo que estaba pasando en Michoacán. Entonces caigo al estudio de tatuajes pues en una depresión tremenda, y digo depresión porque la depresión sucede antes de cuando tiene que cambiar un diseño entero de vida, y ahí ahí estando en contacto con el tatuaje con mi mejor amigo, me decía, ven y siéntate, platica con esta persona. Y a mí me chocaba mucho la psicología de paciente, ¿no? Me gustaba la psicología social. Okay. Entonces me llegaba y me sentaba y yo escuchaba, oye, ¿por qué te hiciste este tatuaje? ¿Tú de dónde eres? Ah, no, pues fíjate que me lo hice por tal. Y creo que todo el propósito es previo a la existencia y me llevó al tatuaje. Entonces nada sucede por error, todo sucede por propósito. Claro. Y así es como yo llegué al tatuaje. Me encanta que tú te empiezas a relacionar de alguna forma ahí con los tatuajes, empiezan a llegar también a tu cuerpo. ¿Cómo fue esa conexión que empezaste a sentir con los tatuajes? Porque obviamente creo que empiezas a desarrollar una conexión con este mundo de los tatuajes. ¿Cómo se fue fortaleciendo de alguna forma? Porque lo fui estudiando, ¿sabes? Me empecé a preguntar cuál era la representación en el cuerpo físico de un tatuaje.
Creo que la mayoría de tatuadores pues son terapeutas sin saberlo, y sí lo tengo que decir claramente, pero empezó justamente por el para qué yo me tatúo o qué quiero yo tener en mi cuerpo físico, en mi materia concreta, en mi experiencia humana. Entonces, cuando ya le empecé a hallar el sentido, porque sí tiene un sentido psíquico y psicológico, ya me empezó a llamar muchísimo la atención, y yo decía, órale, wow, se tatúa porque, no sé, esa representa un ser querido, o representa una transición, que en ese tema pues sí me fui como a esa parte súper mística. Ahora no trabajo el tatuaje de esa manera, pero sí fue por esta parte de una representación, ¿no? Que puede ser que no sea verbal, pero puede ser que sea concreta, ¿no? Y desde ahí como que partió esta conexión con el tatuaje. Mucha gente de repente nos tatuamos como para darle identidad también a nuestro cuerpo. Claro. Y siempre se ha hecho también a lo largo de la historia. Creo que las personas que se hacen tatuaje, que nos hacemos tatuajes, siempre le damos también, como lo decías ahorita, como un sentido, ¿no? Como un valor. Para ti, para Paulina, el ir descubriendo, ahorita decías que obviamente se tiene que tener como un sentido. ¿Cuál es el sentido que tú le has encontrado al hacerte tatuajes en tu cuerpo? Fíjate que voy a ser bien sincera. Nosotros nos burlábamos mucho, yo al principio, porque decíamos, pues vengo a tatuarme, ¿no? Y vengo a tatuarme y pues me vengo a tatuar. Y yo también tengo tatuajes en lo personal que no tienen ningún sentido, que ya después entiendo que sí existe un sentido, porque empiezo a entender el para qué. Sí. Pero el sentido que yo le di, creo que al principio fue, si realmente me lo preguntaras, me fui mucho por la parte de los dioses, porque cuando yo estudié el tema del tatuaje en Barcelona, había una maestra que nos decía que cuando la gente, por ejemplo, en culturas de los maoris, de algunas tradiciones japonesas, era como empezar a cubrir el cuerpo para que existiera un reconocimiento cuando tú pasaras y dejaras el cuerpo físico en el origen, ¿no? Entonces otras, no sé, en las guerras de Europa, era porque las mujeres se ponían aquí un tatuaje súper chiquito para distraer a los guerreros cuando salían a batallas y empezar a hacer acuerdos desde antes. O sea, el tatuaje ha tenido una cosmovisión en muchas partes, dependiendo de las culturas del mundo, ¿no? Entonces, la mía, ¿cuál fue? Si tú a mí me preguntaras, cuando ya empecé a tener conciencia, justamente creo que fue el control que pude haber sentido cuando fue muy niña, de siempre estar limpia. Te lo digo sin pelos en la lengua. No te ensucies, no hagas esto. Entonces sí creo que fue a modo, en el primer sentido, como de una rebeldía, para decir eso que acabas de mencionar, una identidad. Creo que el ser humano apenas estamos a construir una identidad, apenas está sucediendo. Claro. Entonces sí, el tatuaje para mí ahorita ya pues cobra un sentido, porque ya analizo qué quiero, ¿sabes? Como qué quiero, para dónde va, en qué parte sucede, por qué lo quiero traer ahí, hasta ahora. Me encanta. Te voy a compartir algo que a lo mejor no les he compartido también. En una ceremonia que tuve una vez de hongos, fue como bien mágico, porque esta ceremonia, bueno, fui con unos amigos y lo hicimos en un cerro así altísimo, ¿no? Entonces, obviamente ya a mitad del trip, de repente yo recordé que en algún momento de mis vidas pasadas yo fui como un sacerdote maya, por así decirlo, y de repente volteaba y veía a mis compañeros y los veía igual como sacerdotes. Sí, claro. Pero veía a mis compañeros y me veía a mí mismo lleno de tatuajes, ¿sabes? O sea, era como estos mayas, sacerdotes, llenos de tatuajes, y de repente como que me hizo mucho sentido con la vida que estoy viviendo actualmente, ¿sabes? Y ahorita que estabas platicando todo esto, ¿no? De cómo también a lo largo de la historia pues se ha ido creando identidad a las personas, la parte de los tatuajes. Pues se me hizo como bien interesante también como el pensar, ¿no? De en aquel entonces, en esa vida, pues a lo mejor los tatuajes para ese momento pues era algo representativo, era algo que yo necesitaba, y entonces ahora con los que yo tengo también siento que le he dado un valor totalmente diferente. Y ahorita decías también, ¿no? Yo también tengo algunos tatuajes que no tienen sentidos y hay otros que sí tienen sentido, pero al final del día creo que yo voy formando mi propia identidad, y eso es lo que me gusta. Mucha gente tiene como este rechazo, ¿no? Que se dice, no, pues es que estás dañando tu cuerpo al final, le estás haciendo un mal a tu cuerpo. Ahorita decías que ya no trabajas el tatuaje como originalmente lo trabajabas. Ahorita, de alguna forma, ¿crees que también el estudiar la parte de la sanación cuántica y todo eso lo has relacionado con la parte de los tatuajes? Sí, fíjate que hasta en noviembre del año pasado, yo duré 3 años o 4 años, no recuerdo,
mandando un formato de trabajo donde yo te preguntaba así de, ¿cómo te llamas? ¿Qué fecha de nacimiento tienes? ¿Para qué quieres tatuarte? Y yo mandaba como esta cosmovisión de dioses, ¿no? Se me quitó. Entonces ahí todavía yo era como muy de no tatuo rostros, no tatuo fechas de nacimiento. Sí me puse como en esa línea porque obviamente pues hubo un proceso de estudio, ¿no? Que no critico a nadie. O sea, nada, cada quien aquí llevamos nuestro proceso. Después ya se me quitó el misticismo y yo empecé a comprender pues que yo que tengo que respetar pues el nivel de escala evolutivo de las personas. Sin embargo, yo te puedo hacer un aporte y te puedo decir el para qué yo no quería tal vez tatuarte, no sé, la cara de tu mamá, ¿no? O una fecha de nacimiento, de muerte de un ancestro. O sea, ahora tiene para mí una escala que se configura, pero ahora lo respeto. Pero sí puedo comprender que el tatuaje se ha ido modificando. Antes, cuando tú llegabas a tatuarte conmigo, pues era muy místico. O sea, yo ponía así como, pues lo que estudié, ¿no? Así, era muy energético, como muy de plano 4, así de, pues siéntate, vamos a aprender un copal, música de frecuencias, vamos a empezar a sacar tu registro de vida. Empezaba yo a canalizar. En aquel tiempo yo canalizaba pues ángeles o seres dimensionales o seres de tu familia. Entonces a la gente eso le parecía wow, ¿me explico? Ya después entendí que no iba por ahí, pero en ese tiempo pues para eso me alcanzaba mi conciencia evolutiva. Mal o bien no, simplemente estaba ahí. Y ahora pues el proceso de tatuaje es sumamente distinto. Entonces ya me salí como esa parte mística para hacer un tatuaje lógico en donde yo pueda empezar a explicar un código, ¿no? Y ahora es como yo lo hago, pero vuelvo a lo mismo, no es bueno ni es malo, solamente son las escalas evolutivas a las que vamos generando conciencia. Creo que entre más te cuestiones, más la realidad te va a empezar a dar pues otros caminos de entendimiento. Entonces, bueno, pues hasta ahí es como yo ahora trabajo el tatuaje. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 86 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitada el día de hoy, Eugen Méndez. Eugen, ¿cómo estás? Bienvenida a Virtual. Hola, mucho gusto. Muchas Encantada gracias por de haber estar aceptado la invitación. Gracias. Para la gente que no la conoce, ¿nos puede ayudar a platicarnos un poco acerca de usted, a qué se dedica, de favor, para que la gente la conozca? Bueno, tengo 50 años en este negocio. Empecé con el vegetarianismo, con el yoga en 1972 y entonces leí un libro que me cambió la vida porque hablaba de rejuvenecimiento y envejecimiento humano. Entonces es un científico nicaragüense que habían hecho ya muchos estudios de varios científicos con el ayuno y con la alimentación. Entonces, desde que tenía yo 22 años me di cuenta que tenía uno que empezar desde a temprana edad a prepararse para esta etapa. Claro. 50 años se me fueron rápido, pero en esos 50 años estudié de todo y encontré un mundo maravilloso en la herbolaria. Eso lo estudié en Estados Unidos. Sí. Estuve allá 10 años y trabajé en una compañía que se dedicaba precisamente a la investigación de las plantas medicinales. Y para mí fue maravilloso, me descubrió el mundo porque se estudiaba concienzudamente las plantas, estudiaban los pros y los contras. Entonces aprendí a hacer combinaciones con plantas de todas partes del mundo y desde ahí empecé a enamorarme. Yo ya había estudiado cosmiatría. La cosmiatría es una ciencia que estudia la piel, pero en la cosmiatría se usan químicos y fármacos. Sí. Y yo no vi ningún resultado ni con los químicos, ni con los fármacos, ni nada. Entonces, para mí la herbolaria fue una respuesta muy maravillosa para la piel. Y empecé a hacer mis pininos de poco a poco. Poco a poco. Pues vamos a ir ahorita explorando a lo largo de la charla pues un montón de información bien valiosa que pues vale la pena también compartir con toda la gente que nos está escuchando. Claro. Vamos a arrancar la conversación y siempre me gusta hacerlo desde la parte de la gratitud. Me gustaría preguntarle si el día de hoy está agradecida por algo. Hoy estoy agradecida por la vida. En la vida uno vive sin darse cuenta lo valioso que es tener vida, ¿no? Claro. Yo estuve a punto de perderla y fue cuando reaccioné
y me di cuenta lo maravilloso que es estar con vida, pero más hermoso es poder tener vitalidad. Claro. Y poder transmitir todo lo que uno ha aprendido a lo largo de tantos años a las nuevas generaciones. O sea, uno debe de vivir ya en estos años que yo tengo, pues para entregarse a los demás, para dar lo que uno ha aprendido, ¿no? ¿Cómo Eugen puede encontrar la gratitud a lo largo de la vida? ¿Cómo le puede transmitir a la gente que nos escucha lo importante que es vivir en gratitud? Pues es que si no vive uno en gratitud, vive uno de una manera muy superficial. No puede uno verdaderamente ser lo que somos, un ser humano, ¿no? Un ser humano agradecido por el hecho de despertar cada día, por el hecho de tener vitalidad, por el hecho de tener a la familia, por el hecho de tener hijos, de tener amistades, de tener amigos, ¿no? O sea, la vida es maravillosa. La vida se va muy rápido también, ¿no? A mí se me fue rapidísimo. Tengo 73 años y a mí se me han hecho un suspiro. Siento que no es nada. Y me siento con mucha vitalidad, con mucha energía. La energía la he tenido por el cambio que hice en mi alimentación con la bioquímica molecular. Uh-huh. Ahora sé escoger mis alimentos y qué me da vida, qué me da energía. Y yo creo que muchos jóvenes, por ejemplo, ahorita están comiendo muchas cosas que les dañan. Claro. El exceso de carbohidratos los está matando. Entonces, hay que cuidar la vida, ¿no? Con buena alimentación, con gratitud, con buena energía. Claro, es importante y lo mencionaba ahorita, o sea, es importante la parte de nuestro alimento. Lo decíamos en unas charlas pasadas, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, exacto, creo que nos hemos desconectado mucho también con esta parte. Sí. Conforme hemos evolucionado en la parte de la sociedad, creo que también nos hemos desconectado de la importancia del alimento natural. Sí. O sea, ya ahorita estamos tan industrializados, o sea, ya se vende tanta comida literalmente basura, que a través de la mercadotecnia pues se disfraza como comida, por así decirlo, saludable. Nutritiva. Pero en realidad pues no, o sea, no tiene nada de nutrientes. Entonces creo que debemos de volver como al origen. Sí. Debemos de volver a la parte de lo natural, a la parte de nuestros ancestros, a reconectarlos con la belleza también de la naturaleza, porque creo que también hay mucha sabiduría en la naturaleza. Claro. Ahorita le compartía que tengo un proceso, entonces pues recordar que la medicina la podemos encontrar igual en las raíces, en las hojas, en las plantas. ¿Cómo es que Eugen volvió a conectar con las plantas? Bueno, te digo que en Estados Unidos yo estuve trabajando en ese laboratorio que realmente me enamoró de la herbolaria. Conocí plantas de China, de India, por eso yo lo estaba anunciando en ese anuncio, de que para mí mis productos es mi alimento para la piel. Claro. Lo que yo produzco te lo puedes tomar y no te va a hacer daño. Y ahorita algunos médicos algo están anunciando de que si no te lo puedes comer, no te lo untes. Nada de lo que hay en el mercado se lo pueden comer. No te lo puedes untar, entonces la herbolaria no tiene por qué pasar por ningún proceso químico, no, ni siquiera antinatural. Hay métodos ancestrales para extraer los nutrientes de las plantas y poder aprovecharnos de ellos. Tú estabas diciendo que la naturaleza es bella. Pues nosotros somos la parte más importante de la naturaleza. Claro. Todos los seres humanos somos bellos, pero tenemos que darnos una ayudadita para claro, estar más bellos. Es importante. ¿Cómo usted podría aconsejarle a la gente a que vuelva a reconectar con esta parte natural? ¿Cómo invitaría a las personas a que se vuelvan a conectar con lo decíamos, ¿no? O sea, con la naturaleza, con la medicina de la naturaleza. Bueno, ahorita hay un movimiento muy grande de holístico, ¿no? De que están haciendo muchas terapias, hay muchas cosas, pero lo más importante de todo
y no se nos debe de olvidar es la alimentación. La alimentación es la base de todo. Entonces, puede comer uno de una manera más natural, más simple, Sí. y sin tanta elaboración, sin tantas mezclas de nutrientes porque nos hace daño. Claro. Una proteína, un carbohidrato y una grasa vegetal que es importantísima, como la del aguacate, las nueces, las almendras. Las proteínas, si una persona quiere ser vegana, la única proteína que el organismo reconoce es la vegetal, Sí. es la del tofu, de soya. Entonces, nosotros podemos enseñar a dar, bueno, hay un proyecto y invito a la gente a que se una a nuestro proyecto. Es una escuela de belleza ancestral, donde vamos a enseñar todos los métodos que hay para recuperar la salud de la piel. La salud es belleza. Claro. Entonces, no nada más es por fuera, también por dentro. Y por dentro va a ser la alimentación. Y podemos ver desde la vegana, la vegetariana. Todos tienen sus pros y sus contras. Hay que buscar los contras y corregirlos. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que me da mucha curiosidad. Platicaba de la parte de la alimentación. Sí. Sé que usted maneja el tema alimentación biomolecular. Sí. ¿Cómo la gente lo puede entender? ¿Qué es la alimentación biomolecular? Bueno, bien sencillo. Yo creo que todos en la escuela les enseñan lo que es el CHO, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Entonces, esas partículas, por ejemplo, las proteínas tienen los 4 elementos, que es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. En cambio, las grasas nada más tienen 3, que es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. No tienen nitrógeno. Entonces, los carbohidratos tampoco tienen, ningún carbohidrato es proteína, ni la lenteja, ni los garbanzos, ni ninguna. La una es la soya, pero la soya hay que transformarla y la podemos transformar en la casa, en el hogar, sin tantas, más que con agua. Sí. ¿Sí? Es el proceso. Y podemos hacer una proteína de muy buena calidad, que haciendo el tofu. Tan rico que es el tofu. El tofu. Y que mucha gente no lo conoce, ¿no? Y es muy sencillo de hacer y es más barato. Un kilo de frijol de soya cuesta como 30 pesos. Y de un kilo de frijol de soya te sale... yo creo que 20 litros, 30 litros de leche, y de esos 30 litros de leche o más, sale un kilo de tofu. Y con 30 pesos o 40 pesos a la semana puedes alimentar a una persona. Y tantas formas, ¿no? De preparar. Hay muchas formas de preparar la soya. Lo puedes hacer en seco para hacer café, para hacer como complemento con cacao. Hay muchas formas de hacerlos. Bueno, de hecho, ahí tengo yo un cartel donde yo traje a Toluca, cuando yo viví en Toluca, invité a la señora Blanca Domínguez de Díaz Gutiérrez, que fue la que trajo de Japón, trajo a México el conocimiento de la soya. Yo invité maestras y nutricionistas del Seguro Social de Toluca y ahí hicimos un movimiento bien fuerte de la soya. De hecho, todo lo que se conoce hoy en día de la soya, nosotros lo hicimos en 1979, 80, y aquí en Morelia yo lo hice. Puse una tienda que se llamaba la Casa de la Soya en 1980, y todo lo que se hace de soya hoy en día yo lo enseñé aquí y yo no cobré un peso. ¿Por qué? Porque yo quería que esto se extendiera, quería que la gente supiera, y gracias a Dios se extendió. Hoy en día veo que por todos lados hacen, pero no el tofu, porque el tofu les da flojera, es más complicado. Pero es lo que verdaderamente les va a dar una proteína y no van a estar desnutridos los veganos. Y creo que hay mucha desinformación también. Creo que la gente también
a veces yo considero que tiene miedo a probar nuevos alimentos. Creo que Sí. incluso el mexicano pues está tan acostumbrado ya al mismo alimento que ha traído durante muchas generaciones, que el acercarles, que el platicarles de alimentos nuevos que literalmente son alimentos que han estado ahí toda la vida, Ajá. pero no les hemos dado la importancia del valor nutricional que tienen. Claro. Entonces creo que si cambiáramos un poco el paradigma de cómo alimentarnos de una manera más saludable, podríamos eliminar muchas enfermedades. O sea, Claro. podríamos eliminar tantas enfermedades que actualmente pues están aconteciendo a muchos de los mexicanos, pero bien lo decíamos, ¿no? La importancia de reconocer el alimento como nuestra medicina. Claro. La importancia de reconocer todo lo que comemos. O sea, también es como que darnos una pausa y analizar qué es lo que estamos llevando a nuestro organismo de manera cotidiana. Claro. Porque a veces... O te reconstruye o te Claro. mata. Y Sí. te va matando lentamente. Sí, es un veneno, o sea, al final del Sí. día, o sea, luego a veces por flojera o por también Por falta de rápido tiempo de la también. o sea, lo rápido de la vida, ¿no? También Sí. que de repente pues no nos da la oportunidad de, pues vas rápido a cualquier lugar y comes algo rápido. Lo que sea. Y ni siquiera también le das la oportunidad de digerir al cuerpo de manera correcta. Claro. O sea, tienes 20 minutos en el trabajo para comer, entonces comes de manera como Y atragantarte. con mucho estrés. Sí, entonces pues todo eso al final del día pues tu organismo lo está recibiendo, lo está transformando y todos esos nutrientes pues se ven reflejados en todo tu cuerpo. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 87 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitada el día de hoy, Ana Cifuentes. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Virtual. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por haber aceptado a ti la invitación. Para las personas que no te conocen, ¿crees que nos puedas ayudar con una pequeña presentación? Platícanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas, en qué proyectos andas, por favor. Sí, claro que sí, mi nombre es Ana Cifuentes, soy artista escénica, especialista en el circo y bueno, tengo una compañía de circo, se llama Habitantes de las Alturas, radicamos aquí en Morelia. Y pues ya tenemos más de 6 años en acción y yo pues más de 15 años siendo artista escénica y bueno pues eso. Me encanta. Vamos a platicar de todos modos a lo largo de la charla cómo fue que llegaste a este mundo de las artes y todo esto. Pero bueno, antes de arrancar la conversación me gusta hacerlo siempre desde la gratitud y me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecida por algo. Sí, claro que sí, estoy agradecida por estar viva este nuevo día. Por todo lo que tengo, por todo lo que soy, por todo lo que he alcanzado y por estar aquí. No, pues gracias por haber aceptado. Sé que la charla va a estar bastante interesante. Tuve la oportunidad de verla hace un par de días que tuvo una presentación aquí en un teatro aquí en la ciudad y se me hizo bien lindo. Te dije, tuve un viajezote que ahorita lo vamos como a compartir, pero antes de ya empezar a adentrarnos a cómo fue que llegaste al mundo del circo, me gustaría conocerte un poco, me gustaría conocer a Ana de su infancia. Platícanos un poco acerca de Ana, cómo era de niña, qué le gustaba jugar. Ay, fíjate que a mí me gusta mucho recordar cómo era de niña. Sí. Y ya, no sé si te ha pasado como esta pregunta sobre tu niño se sentiría orgulloso de ti. Y por un tiempo como que, ay, decía, no lo sé, ¿no? Pero ahorita me recuerdo de niña y siento que sí sería como muy feliz de lo que soy ahora, ¿no? Y yo me siento muy feliz de la niña que fui también, ¿no? Era una niña muy tímida, pero cuando agarraba confianza era muy extrovertida. Yo cuando te conocían... Sí. O sea, como que me costaba entrar ahí en confianza, pero ya con conocidos ya era muy extrovertida, ¿no? ¿Qué jugabas? Jugaba de todo, pero fíjate que recuerdo mucho que me gustaba como construir justo como escenas, ¿sabes? Okay. Me acuerdo que para un día 10 de mayo, algo así me acuerdo, le hicimos un show a mis papás, yo y mi hermana. Conectamos luces Qué y toda chido. la onda, hicimos una coreografía, la estuvimos ensayando. Y ya cuando llegaron, ellos también nos estaban ayudando como con las luces y toda la onda, ¿no? Sí. Y hacía ese tipo de cosas también con mis primas, como que repetíamos telenovelas, ¿no? Okay. O sea, ¿te gustaban las telenovelas? Sí, entonces yo las organizaba y le decía, tú eres tal y esto va a pasar, ¿no? Y así.
Pero en realidad jugaba a todo. Yo creo que afortunadamente tuve todavía la oportunidad de salir a la calle, ¿no? De jugar con más niños, con muchos niños, ¿no? Sí. Entonces jugábamos juegos de calle como Los Atrapados, ¿no? Me subía a la bici, pero también con mi hermana jugábamos que a la comidita, al mercadito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando era niña quería hacer de todo, o sea, me acuerdo que jugábamos a ser vagabundas también. ¿Cómo se juega a ser vagabundas? Tengo curiosidad. Construíamos así como casitas, así en toda mi casa. Y acumulábamos cosas. Entonces nos echábamos cosas así, no sé, en bolsas, en costales, qué sé yo, ¿no? Y las andábamos arrastrando por toda mi casa. Entonces ya nos dormíamos ahí en una casita y luego ya deambulábamos por la casa y nos dormíamos en otra casita y demás, ¿no? Pero sí, de verdad, de todo jugué. De hecho, tengo una anécdota con mi hermana que la iba empujando yo en un triciclo y ella salió volando, ¿no? Entonces siento que éramos muy activas, o sea, a todo jugábamos. ¿Y tenías algún sueño para hacer cuando fueras adulta? Pues yo pienso que tenía muchos sueños, o sea, como que realmente era una niña como muy aventurera, ¿no? Entonces me gustaba como pensar en ser una cosa y otra, y aparte no tenía como una valoración de los oficios o de las profesiones, ¿no? Sí. Entonces te digo, igual me gustaba ser vagabunda. Voy a jugar a ser vagabundo. Creo que va a ser divertido. Era muy divertido. Que estrella de rock, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces jugábamos a ser cajeras, ¿no? Qué chido. O contadoras. Mi mamá tenía unos libros de contabilidad y nos gustaba un montón escribir en los libros, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero así que yo tuviera como un sueño como tal, pues no, siento que más bien todos. Y ya conforme fui creciendo, sí que empecé a preguntarme qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Pero ya más tarde. Sí. Te voy a compartir algo, y creo que ya lo he platicado aquí en el podcast en algunas ocasiones. También de niño fui un niño muy inquieto. Y le estaba platicando un poco cómo fue el contexto de cómo fue que llegamos aquí a este podcast antes de empezar la grabación. Y de niño también yo era un niño que le gustaba jugar de todo. Entonces, junto con mis hermanos, pues siento que era como el que más los jalaba a hacer muchas locuras. Hoy vamos a platicar de circo y te voy a compartir una de estas experiencias. En la casa de mi familia, tenemos un patio muy grande, entonces junto con mis hermanos y junto con algunos de mis primos, de mis primas, una vez construimos un circo en ese patio. Wow. Entonces literalmente jalamos cortinas, hicimos toda una carpa. Y entonces yo era el maestro de ceremonias. Entonces yo le decía como de, tú vas a hacer malabares, tú vas a hacer esto, tenemos un triciclo. Entonces hicimos literalmente una planeación de cada uno de los actos y la idea final era pues invitar a mi mamá, invitar a mi abuela, invitar a algunas de mis tías a que presenciaran el circo. Wow. Entonces literalmente lo hicimos, o sea, sí presentamos y hasta incluso yo recuerdo que adentro de la carpa del circo pues tenemos todo lo que íbamos a necesitar, ¿sabes? O sea, para la parte de los malabares tenemos cosas adentro, tenemos hasta cambios de vestuario, tenemos un montón de cosas. Wow. Yo era el presentador, salíamos, teníamos primera de circo. Me acuerdo que hasta incluso que eran como 3 partes del circo, ¿no? O sea, como primero era como una parte, después era como la zona como graciosa y después era como la zona como no me acuerdo, como de retos o una cosa por así decirlo. Y era como muy divertido, ¿sabes? O sea, como que también siempre tuve como esa facilidad de niño de poder crear sin tener como una restricción de parte de mi familia, ¿sabes? Yo no jugaba a ser vagabundo, pero junto con mis hermanos luego construíamos casas. O sea, literalmente teníamos como unos bancos bastante grandes, entonces luego construimos como casas así a lo largo, o sea, montábamos un banco encima de otro y luego encima de otro y lo llenábamos como de cobijas y teníamos como pasadizos y todo eso. Entonces, sí. ahorita que me estabas como platicando, dije, a lo mejor podríamos haber sido amigos de niños. Seguro que sí. Hubiéramos jugado a ser vagabundos. Creo que lo hubiera entrado. Sí, yo era divertido, ¿sabes? Porque
cuando eres niño tienes como esta facilidad de crear, ¿sabes? Y todo se te hace como muy maravilloso. Entonces, creo que también mucho de lo que somos de niños, pues representa parte de lo que estamos haciendo actualmente en la vida. O sea, también creo que yo parte de todo esto que estoy haciendo, pues es parte también como de esta construcción del niño que le gustaba solamente ser visto, que tener como la parte artística, como que todo esto. Después he hecho muchas cosas también artísticas que ya te iré platicando a lo largo de la charla. Pero me llamó como mucho la atención y ahorita incluso llegó eso como a mi cabeza. O sea, nosotros teníamos ese gran circo y lo hicimos como varias veces. O sea, no solamente hacíamos circo, sino también... Yo veía novelas, no las veía así como a lo mejor como tú tanto, pero ¿sabes qué? Veía más como estos programas como de concursos. No sé si... Bueno, en aquel entonces había un programa que se llamaba, creo que El Juego de la Oca. Sí, donde claro. eran como diferentes retos. Entonces yo también con mi hermano, hasta incluso con los vecinos, era como de, vamos a jugar a esto. Entonces, pues, literalmente yo era el presentador y estábamos así como organizando los juegos y todo era muy divertido. Sí. O sea, creo que lo vuelvo a decir, creo que mucho de lo que somos de niños representa actualmente la parte divertida que somos de adultos y creo que no deja como de sorprendernos, ¿no? O sea, también creo que a lo mejor tú nos vas a compartir ahorita lo interesante también que es de repente estar enfrente de un teatro, ¿no? O sea, también el sentir como la adrenalina, el poder tú presentarte, el poder compartirte bien la presentación también ahí, como te involucrabas con la parte de la gente, como la gente también, obviamente, pues les puedes sacar como una sonrisa y todo eso es bien gratificante, ¿sabes? Sí. O sea, creo que es el punto también en el que quería llegar, o sea, que también cuando al final del espectáculo recibes como el aplauso, también a ti como artista te llena muchísimo, porque es como, literalmente, pues es mucho trabajo que se hace previo a la presentación. Y lo que esperas, pues es eso, ¿no? Que a la gente le gusta y que la gente lo disfrute. Entonces, pues es lindo recordar esa parte de la infancia. ¿Cómo fue entonces que Ana fue creciendo y de repente se empezó a involucrar en la parte del arte, en la parte del circo? ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que sí es curioso porque a pesar de que jugaba con mi hermana a todo, nadie en mi casa se dedica al arte, ¿no? Okay. Ajá, entonces... ¿Y tu hermana tampoco? No, mi hermana estudió gastronomía. Ah. Entonces, sí nos daban mucha libertad, pero no había realmente como algo que me llegara así rotundamente del arte, ¿no? Directamente. Desde niña estuve involucrada en talleres de danza, pues sí, como de movimiento, pero sobre todo de movimiento más que del arte, ¿no? Y entonces yo cuando ya empecé como a preguntarme qué quería hacer con mi vida, pensaba estudiar psicología, me gustaba la paleontología, ¿no? Okay. Ajá. Y sí, como cosas de investigación y cosas así. Y ahora digo, nada que ver, ¿no? O sea, si me hubiera Qué ido bueno que por no lo eso. hice. Sí, nada que ver. Y entonces llegué a la prepa y en la prepa nos obligaban a hacer una obra. Ay, qué chido, a mí también. Pero nos obligaban, ajá, entonces bueno. Era parte del crédito. Sí. Y entonces yo no tenía, nunca en mi vida había hecho algo realmente artístico, te digo, como que todo con mis primas y muy desde la intuición de niña, ¿no? Y entonces, llegamos a la prepa, hacemos esta obra y a mí pues me fascinó, ¿no? Porque entonces como que conecté con esa parte, ¿no? Como que esto yo ya lo hacía antes. Lo reviviste, ¿no? Sí, claro que ahora tiene una estructura y como cosas muy específicas, técnica, producción, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues me fascinó. Y fuera de la escuela busqué un taller de teatro y llegué a un teatro en Torreón, yo soy de Torreón, Coahuila, y ahí empezaron las clases de un taller, pero era un taller así como muy convencional, ¿no? Teatro tradicional y todo así, muy normal. Y entonces se suspendieron. Y estuvieron suspendidas yo creo que como un año, una cosa así, ¿no? Y nos tenían como en espera, ¿no? Como que les vamos a avisar cuando haya un nuevo maestro, ¿no? Sí. Pasó el tiempo y nada. Y yo insistía, así como, ya llegó el maestro, ya hay maestro. ¿Cuándo, no? Sí. Y entonces un buen día me llaman y me dicen, ya tenemos maestro, ¿no? ¿Quieres entrar? Y pues ya. Y entonces me topé con que era un maestro locochón, ¿no? Acaba de venir de la India, traía como una onda de teatro contemporáneo, ¿no? De ya contenido también digital, como parte de la obra.
etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, ¿qué onda con esto? Esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Y pues me fascinó más porque creo yo que el teatro contemporáneo, y especialmente ese maestro, estaba más enfocado en una búsqueda personal, ¿no? Más que en llenar las expectativas del teatro. Pues era una búsqueda personal. Y ahí dentro de ese mismo grupo conocí a una amiga, a Sofi, y ella me dijo, como que conectamos muy pronto y muy profundo, y me dijo, bueno, yo estoy entrenando danza aérea, ¿no? ¿Quieres venir? Es que estoy solita y demás. Y yo, pues no sé qué es la danza aérea, pero pues bueno, va, Jalo. ¿no? Sí. Y no, pues igual llegué, o sea, todo para mí era nuevo, ¿no? Todo era así como súper fascinante, ¿no? Entonces cuando la vi hacer cosas así súper básicas, yo estaba así de, no manches, sí, quiero esto, ¿no? Ajá. Y de ahí para adelante no paré. Eso fue más o menos a los 18 años, empecé a hacer circo y teatro a los 16 años, ¿no? Entonces, qué padre. Sí, y fíjate que cuando llegó la hora de elegir mi carrera, jamás se me ocurrió ni teatro, ni circo, ni nada que tuviera que ver con las artes. Bueno, sí. Empecé a estudiar diseño de interiores. Ok. Y luego después como que quería arquitectura y cosas así. Pero la verdad, y después también hice un examen para artes visuales, ¿no? Sí. Como que yo me tenía mucha fe en ese sentido, pero siempre he sido muy pésima, ¿no? Entonces no pasé el examen de artes visuales. Así como que me provocaba mucho estrés estar como construyendo cositas y diseñando y cosas así. Dije, no, esto no, creo que no. Y entonces, pues ya mis papás me dijeron, bueno, ya tuviste varios intentos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué estará bueno? ¿Qué estará bueno? Yo estaba así como, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Y de pronto, pues sí, muy irónicamente dije, pues es que esto es lo que estoy haciendo todo el tiempo y que me gusta hacer. Y ¿por qué no lo estudio profesionalmente, no? Y entonces vinieron como ciertas complicaciones porque en Torreón no había una carrera. También esta onda como de, ¿vas a vivir de eso, segura? Sí, no, también mucho eso. O sea, creo que también Sí. existe como mucho ese miedo de vivir como del arte, ¿no? Sí. O sea, cuando tienes como esa espinita como de esto me gusta, esto quiero hacer, como que también obviamente por parte de la sociedad, por parte incluso de tu familia, es como de, piénsalo bien, Sí. ya no hay chamba, te vas a morir de hambre. Sí. Pero fíjate que creo que siempre tuve el apoyo de mis papás, ¿no? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 88 de la segunda temporada de Virtual. Entusiasmado de presentar a mi invitado el día de hoy, Daniel Marín. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Virtual. Ay, un gusto que me hayas invitado por acá. Se logró. Escucho que dice el 88 y yo digo, Dios mío santo, ¿cuántas otras personas han estado antes? 88 charlas ya. Y en la gestión de poder estar en el espacio soy súper mega complicado y yo digo, 88 personas y para hacer el 88, uy, y te dice navegar bastante, pero es un gusto estar por acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Sé que va a ser una charla bastante constructiva, bastante padre. Claro. Como te lo decía, estamos iniciando ya el mes del Pride, un mes bien importante que viene en un montón de cosas. Entonces, para mí es importante también que personas vengan a sumar de su conocimiento, porque creo que es importante el tema de la visibilidad. Y creo que vamos a estar platicando mucho acerca de esto. Pero para la gente que no te conoce, ayúdanos a hacer una pequeña presentación. Platícales un poco acerca de ti, en dónde estás actualmente, de favor. Bueno, pues mi nombre es Daniel Marín, yo soy presidente de Responde Diversidad, asociación civil sin fines de lucro, que se dedica a la promoción y la defensa de los derechos humanos de personas que somos parte de las poblaciones LGBTIQ+. Y gran parte de esta asociación es enfocada como a brindar acompañamiento a personas que han vivido violencia, discriminación. También nos dedicamos a las partes de los procesos formativos, estrategias psicoeducativas para sensibilizar sobre la diversidad sexual, sobre los derechos humanos. Y en los últimos años hemos estado incentivando la agenda de la participación política de las personas LGBTIQ+, a través de lo que implica talleres, cursos. Hemos también realizado campañas, acciones para visibilizar los derechos político-electorales y participar también en escenarios de toma de decisión relevante como lo es luego los órganos de gobierno, de instituciones. Y gran parte de lo que implica Responde Diversidad como un proyecto que inicia por las inquietudes que teníamos distintas personas en poder promover una cultura de los derechos humanos.
pues está esto que actualmente represento, ¿no? Y aparte de salir como luego la formalidad de quién soy, aparte de presidente, pues bueno, me gusta mucho a mí esta cuestión de la defensa de los derechos humanos. Es una convicción que ya la veo como una forma de vida, me dedico a ello. Busco luego como poder hacer consultorías, acompañar técnica y horizontalmente instituciones, a las víctimas, luego a veces también ando asesorando a la familia en términos de violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado, también me gusta mucho la música, tengo estas inquietudes luego relacionadas con lo que es lo musical. He estado en proyectos musicales, soy bajista, toco el bajo eléctrico, me gusta tocar la guitarra, y ese ámbito de lo musical también está atravesado luego por la cuestión como política y de manifestación de las inquietudes que tenemos en torno a la libertad de las personas LGBTQ+. Me gusta componer, escribir, y ese es otro escenario que casi no es tan visible porque me gusta más dar a la vida pública esto de la defensa de los derechos humanos más que la cuestión de la música, ¿no? He tenido la oportunidad, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de estar en proyectos musicales de composición, de tocar, llegué a tocar en bares, en algunos eventos de ferias. Y en la actualidad está un poco truncado el proyecto de lo musical, tuvo que ver mucho la pandemia respecto a eso. Sí. Ha quedado, como te digo, estancado, un poco truncado, pero tengo las ganas de luego volver como a esa posibilidad de proyectos musicales. Y otra parte de mí que un poco forma esa esencia como más profunda y densa de quiénes somos o de quién soy, pues me dedico también a la docencia y la investigación en temas de género, diversidad sexual, derechos humanos, sexualidades. Y eso luego también una posibilidad y una puerta que ayuda a que podamos luego articular la intervención comunitaria como con algunos preceptos académicos, ¿no? Que puedan como ayudar a reconfigurar esos escenarios donde estamos como incidiendo. Me encanta, me encanta. Pues seguramente vamos a platicar de un montón claro, de temas que por ahí yo ya tengo mucha curiosidad, igual también aquí para que la gente te conozca un poquito más. Pero para arrancar la conversación, siempre me gusta arrancarla desde la gratitud en este podcast. Me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecido por algo. Ay, me estoy agradecido por muchas cosas. Hace rato hice un posteo en redes sociales, específicamente en Facebook, todo el mundo lo utiliza, porque había despertado con mucha gratitud, puesto que el día de hoy ya había despertado con muchas ganas de escribir proyectos. Gran parte de lo que implica la sociedad civil es que luego tenemos que buscar formas de financiación, luego como muy alternativas a lo que era hace ya muchos años. Y aparte de a lo mejor que existan los donativos, las aportaciones de la propia asociación o la inversión que hacemos en lo personal para llevar a cabo actividades comunitarias, es las convocatorias abiertas y públicas que lanza gobierno para que podamos tener posibilidad bajo concurso público de acceder a financiamiento. Sí. Entonces ya me dieron ganas de escribir proyectos, la verdad no tenía muchas ganas porque habíamos estado cerrando un proyecto de financiamiento con el Instituto Nacional Electoral y implicó muchas actividades fuera de los municipios y sí había quedado como un poquito cansado porque la logística de salir afuera, enfrentar... Es una gran labor, ¿no? Sí, enfrentar y contener lo que las poblaciones en los municipios te facilitan conocer, ¿no? Okay. O sea, estos procesos de violencia y discriminación que viven, la propia práctica local de violencia y discriminación, el involucramiento de los liderazgos, lo que facilita o no un gobierno municipal, sí hace que la logística sea compleja, pensando en Michoacán, que es un estado donde comienza a darse más frecuente la situación de inseguridad, ¿no? Y que algunas veces, digo, no nos pasó nada en ninguno de los municipios, pero llegar y hablar de diversidad sexual donde hay arraigos culturales de qué es lo diverso, cómo es percibido, y hablarlo en lo comunitario, interviniendo con las poblaciones y la sociedad en general, pues tiene como su desgaste físico, emocional, ¿no? Entonces como que habíamos regresado yo en lo personal como algo resentido de lo que implica esa logística de equipo, de instituciones, de participación de las poblaciones, y que luego eso sí tiene un costo personal porque uno reflexiona y dice, bueno, ya tengo 42 años y esta cuestión del dedicarse a la defensa de los derechos humanos
a veces implica un abandono y una privación personal. Okay. O sea, tu vida empieza como a reducirse, los campos en los que puedes apreciar, recrearte es también más reducido, y más cuando tienes mayor visibilidad y las personas tienen esperanza en ti. Claro. O sea, una llamada de, oye, ocupo apoyo, oye, necesito que me ayudes con este proceso de violencia, oye, ocupo que me orientes, una institución, oye, ocupo que Eso es un compromiso, ¿no? Entonces, de sí. 24/7 casi. Entonces, como que los espacios de 24/7 comienzan a reducirse más, y empieza a ver como un estira y afloja con respecto al cuidado personal, el cuidado que te brinda la sociedad y el cuidado que tú le brindas a otras personas, ¿no? Entonces, estás constantemente dialogando con la seguridad de la otra persona, pero a costa de la personal. Entonces, como que eso es algo que cuando termina un proyecto, Claro. reflexionas, ¿no? Decir, bueno, es que un poco hubo costos, y uno de los costos psicoemocionales es el extrañar mucho a tu familia, extrañar a tus amistades, extrañar la libertad de hoy decir no voy a hacer nada, no voy a trabajar, me voy a dar la oportunidad de venir a un podcast, me voy a responder a Salvador que me está insistiendo en una entrevista, y que eso mella bastante como la posibilidad de la libertad, ¿no? Y es como curioso porque platicaba con una amiga que trabaja temas de violencia de género y adepta a las ideas y la epistemología feminista, de que vivía procesos de violencia y luego se sentía como estigmatizada porque pareciera que la persona que defiende derechos tiene que ser la que supere todo, ¿no? Y también tienes y navegas con tu propia vulnerabilidad y tu fragmentación. Claro. Entonces yo le decía, pues pareciera entonces que este empoderamiento se convierte como en un segundo closet para que quienes están ahí viéndote en la lucha, pues no perciban esa otra imagen, ¿no? Entonces, en esos diálogos que hay entre lo que es personal e interpersonal, pues hay una expectativa muy fuerte, tanto de liderazgos como de institucionales, comunitarios, desde cualquier ámbito, que te ven en ti la posibilidad de construir propuestas e ideas, pero resulta que tú estás navegando con la propia salud mental y dices, no, espérenme, déjenme reorganizarme un poquito. Tu propia chamba. Sí, porque hay una forma en la que queremos como subsistir, y digamos que no, bueno, yo en lo personal como persona que trabaja en el activismo, defiende derechos humanos, pues el único subsidio es el que se logra a partir precisamente de las donaciones, de las contribuciones, de las aportaciones de un recurso que puede ser público y que es sujeto a transparencia, rendición de cuentas, entrega de un informe financiero. Si no compruebas gastos, pues te toca regresar recurso, ¿no? Entonces, en esa medida, pues gran parte de las actividades para que se logren ser sin fines de lucro, toda actividad humana refiere a una supraestructura económica. Claro. ¿No? O sea, entonces amaneciste el día de hoy ya con más motivación. Entonces amanecía motivado, dije, me voy a dar la oportunidad de que ahora sí quiero escribir proyectos y quiero que empecemos este ejercicio de procuración de fondos, de que busquemos las alternativas, de que nos acerquemos a las alianzas, y también motivado de... Yo hace rato, bueno, que estábamos en el detrás de cámaras, yo le platicaba que soy muy reservado o reticente a las entrevistas de medios de comunicación, a hablar en espacios de mediatización de la información, porque considero que tengo como otras habilidades, ¿no? Y que también me ha levantado con la posibilidad de superar un prejuicio que se me construye en torno al papel que tienen medios de comunicación y quienes están ahora acercando información importante a través de redes sociales o de cualquiera que sea el medio, pues la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Y decir, pues, ¿qué me irá a preguntar? O sea, que pues las bien, preguntas inquietan, ¿no? Vas fluyendo bien. Entonces creo que, bueno, al menos lo que quisiera como compartir y animarme, un poco como exponerme, y desperté con esa gratitud de sentir una red de apoyo que luego como que los momentos de angustia no te la deja ver, o sea, la desesperación por querer hacer un proyecto social que se lleve a cabo, que llegue a las poblaciones, que las poblaciones participen, como que hay una serie de demandas personales y autoexigencias que hacen que los proyectos que tú quieres realizar te conviertas como en alguien que, como los conoce tanto, comienzas a tener esta falla en la delegación de toma de decisiones, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso, en la medida de las posibilidades de cada quien,
ayuda mucho el que sueltes y que ahorita que iniciábamos el podcast, aquí Salvador me hacía como algunas técnicas de relajación y yo dije, me vas a terminar dando Reiki, si me vas a dar Reiki, si tengo intenciones para hablar, de una vez me acuesto, me ponerme las manos y creo que eso también te ayuda a tener una perspectiva distinta, ¿no? Y que reconectemos con el cuerpo, con las sensaciones, entonces también de eso me siento agradecido porque eso quita el prejuicio de una expectativa que hay en torno a en medio de comunicación, que me irá a preguntar, digo, si no soy bueno hablando ante cámaras. No, vas bien, y pues gracias por haber aceptado la invitación. Antes de que empecemos a adentrarnos en estos temas que me gustaría que abordáramos aquí en el espacio, me gustaría que la gente también te empiece a conocer un poquito, me gustaría conocer un poco a Daniel de niño. ¿Cómo era Daniel de niño? ¿A qué jugaba? Pues, ¿Qué le gustaba jugar a Daniel? Desde que uno es Daniel, es tremendo y travieso, ¿no? Pues Daniel el travieso. La otra vez platicaba con un tocayo que me decía, no, es que ya me tengo que volver más tranquilo, más quieto. Y le decía, dejarías de ser un Daniel si fueras quieto, tranquilo. O sea, digo, parte de lo que ha sido un poco como la experiencia de mi vida, de la infancia, pues siempre me caractericé por un niño inquieto, o sea, que me muevo mucho, que requiero estar haciendo una cosa, luego pasarme a otra. ¿Qué jugabas? Pues estos juegos, bueno, en el tema un poco como de ya metiéndole como perspectiva de género, no puedo evitarlo, pero pues los juegos obligados como el fútbol, los deportes, estas escondidas, bote chutado, o sea, como esas experiencias, pues me gustaba mucho como el juego, pero como que en la experiencia de la infancia estuvo marcado un poco más por el hecho de apoyar a mis papás, porque ellos son comerciantes, ¿no? Hasta la fecha ellos se han dedicado a la cuestión de la venta de comida. Y entonces como familias que tienen muchos hijos, pues tengo bastantes hermanos. Mi mamá nos dijo, no van a sufrir por amistades, entre ustedes pueden jugar, ¿no? Somos 10 hijos. Entonces, en todo esa... el equipo de fútbol. Por eso era como que mi papá decía, no, ya tengo el equipo de fútbol, pues todos a jugar fútbol, ¿no? Y yo recuerdo que siempre cuento una broma de tener muchos hermanos y hermanas tiene una ventaja. Si te peleabas con uno, jugabas con el otro. Entonces no era eso de que obligatoriamente al ser 2 o 3... más para jugar. Ajá, yo decía, si me peleé con Vanessa, me puedo jugar con Erika. Si me peleo con Erika, juego con Manuel. Si me peleo con Manuel, juego con Celia y con Miguel. Si no me quiere, pues juego con los más chicos, Christopher, Adrián y Javier, ¿no? Entonces... o Alexis, que era el más chico de todos, entonces siempre había oportunidades de estar como en el juego, porque mi mamá, al ser como ama de casa, también estar como en el negocio de comida, pues hay a veces en las que podía permitirnos como el salir, pero mi mamá fue una mujer muy preocupada por el atender a tantos hijos e hijas. Entonces, como que mi infancia estuvo caracterizada por esta parte de la búsqueda del juego, de las amistades, del encuentro con otras personas, porque fue un niño muy inquieto, la verdad te lo digo. O sea, yo como que tenía conciencia de que ya era un niño con aspiraciones a ser homosexual gay, porque sentía atracción afectiva por otros niños. Entonces como que esa parte también estuvo ahí como presente y siempre estuve como mucho la inquietud de conocer qué era como la diversidad sexual. A pesar de vivir las experiencias negativas de prejuicio y de estigma, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando empezaba a asumir la posibilidad de una identidad, aunque todavía no era adolescente, creo que tenía como 11 años o 10, si mal no recuerdo, había escuchado la muerte de Freddie Mercury, ¿no? Y que había muerto por enfermedades asociadas a SIDA, ¿no? Entonces recuerdo que cuando empecé a escuchar la noticia en ese año de 1990, que yo tenía 8 años, estaba en la primaria, escucho la muerte de la noticia, empiezo a escuchar mucho en redes sociales y todo no existía. Bueno, en Estados Unidos sí, pero en México no. Empezaba a percatarme de que yo era como él, pero no sabía cómo nombrarlo, ¿no? Entonces recuerdo mucho que fue mi primer como ejercicio de silogismo de la infancia, es decir, si Freddie Mercury es gay, porque le gustan otros hombres, a mí me gustan otros hombres, que aunque en ese momento era decir, pues sí, son niños, pero son niños, hombres desde la categoría del hombre. Claro. Y decía, pues si Freddie Mercury es homosexual y murió de SIDA, pues entonces yo también tengo SIDA.
Entonces eran como las preguntas que comenzaba yo a hacerme en la infancia y a surgir precisamente de esas inquietudes que acompañaban la experiencia del apoyar a mis papás en su negocio, la búsqueda del juego, las amistades. ¿Tenías sueños? ¿Qué querías hacer cuando eras adulto? Fíjate que yo no era de pensar en qué iba a hacer. Esas son las cosas como muy curiosas, porque todos los niños y niñas tienen como sus expectativas de yo quiero ser maestro, voy a ser maestro, psicólogo, no, yo creo que yo vivía como al día en el sentido de pues las necesidades de la casa, ¿no? O sea, el hecho de que viviéramos como varios hermanos, hermanas, el hecho de que mis papás vivían como ciertas condiciones particulares de vida, mi papá tratando como de cumplir con las expectativas del hombre que provee la casa, de que brinda las satisfacción de las necesidades que se tenían medianamente, un poco como tratando de en su búsqueda también como padre de poder estar presente y acompañar a sus hijos, pues también la búsqueda de su propia familia, con sus amigos, entonces también era como de esos papás que se echaban algunas chelas, varias chelas, y ya después ya llegaba medio borracho a casa, entre que trabajaba y no trabajaba, pues le echaba ganas o a veces no. Pues estábamos marcados como niños, niñas en ese escenario, porque otros hermanos ya eran adolescentes mientras nosotros éramos niños. ¿Tú eres que como el mayor? De los del medio. Yo soy el quinto. No hay quinto malo gay, sí, pero malo no va a ser. Eres el sándwich. Ajá, y entonces como que las experiencias que me marcaron mucho en la vida, pues fue precisamente ver a una mamá preocupada por sacar adelante una familia, un papá entre que se hacía presente y luego se ausentaba, y cuando estaba presente, pues ofrecía la calidad que también desde su propia raíz familiar aprendió. Claro. Y era el que nos llevaba, pues a veces a veces al cine, o nos llevaba a jugar fútbol. Y esa práctica como muy arraigada que se me quedó de la infancia, pues era que nos llevaba a jugar fútbol a Ciudad Universitaria, ¿no? Pues ahí a CEU, porque vivimos ahí como luego, ¿no? Y entonces nos llevaba y nos ponía a todos a jugar fútbol. Entonces, por más que uno que quisiera, terminábamos jugando y casualmente sí quedábamos como ahí empatados en 4-4 o 3-4. Porque había la posibilidad de que como éramos muchos hijos, pues sí podíamos jugar entre la familia fútbol, ¿no? Y que yo recuerdo mucho como en esta cuestión de que me preguntaba sobre qué quería hacer, yo no sabía qué quería hacer, ¿no? Yo creo que el descubrimiento para mí de qué quería hacer ya fue como hasta la adolescencia, mientras lo que sí sabía que quería era tener una vida feliz, poder apoyar a mis papás en lo que se requiriera, poder ser un niño que cumpliera como con las necesidades que en ese momento tenía de escuela, ¿no? Porque sí, una de las cosas que mi mamá platica, eso yo no lo recuerdo mucho porque pues dice que me ocurrió como entre los 5 o 6 años, es que me diagnostican déficit de atención e hiperactividad. Yo eso lo tengo como completamente olvidado porque es como un trastorno que me lo diagnostican entre los 5, 6 y 7 años. Sí. Y ella me dice que me llevó como a estos centros de atención psicopedagógica, eso yo lo tengo como completamente olvidado. Pero sí recuerdo que era bien latoso. Entonces digo, sí recuerdo que puede como coincidir porque... Fue el nombre. Sí, porque yo decía, pues es que Daniel es travieso y así cosas que tiene que hacer. Y creo que fue una infancia en la que me caractericé por estar presente en los escenarios de la escuela, pues que era latoso, que no entendía, que llama a su mamá porque ya se portó mal, ya hizo esto, ya se levanta, ya invadió el pupitre de otra persona, no trajo ¿Hiciste entonces su tarea. honor entonces a tu nombre? Sí, hacía honor al nombre de Daniel el Travieso, sí, desde la infancia. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.